tardes con todos. Bienvenidos a la sesión de hoy. Gracias por estar aquí y por el interés en nuestro ciclo de capacitaciones. Soy Jimena Papuico, parte del equipo de servicios para la investigación, y esta es nuestra cuarta capacitación titulada Criterios de autoría y filiación con integridad en publicaciones científicas. La sesión abordará más que nada los principales criterios éticos y técnicos relacionados con la autoría científica, un aspecto clave en la producción académica. Se ofrecerán orientaciones prácticas sobre la correcta afiliación institucional, el orden de autoría, los criterios para determinar quién debe figurar como autor o coautor y cómo mantener consistencia en la forma de escribir el nombre en las publicaciones. Asimismo, les presento a nuestro ponente, el magíster Josmel Pacheco Mendoza. Es médico veterinario por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con maestría en gestión de información y del conocimiento por la Universidad Paul Valéry de Montpellier de Francia, y candidato a doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Josmel es un investigador calificado por Concitec en el nivel de distinguido del RENACID. Ha publicado más de 80 artículos científicos, capítulos de libros y ha participado como ponente en más de 80 conferencias internacionales. Sus líneas de investigación incluyen alfabetización informacional, evaluación de la producción científica, ciencia abierta, visibilidad académica, almetría, repositorios y uso de la inteligencia artificial. Ha liderado la indización de varias revistas peruanas en las principales bases de datos como Scopus, Web of Science y Embase. Actualmente es investigador en la Universidad Científica del Sur y especialista en investigación para universidades públicas en el Ministerio de Educación del Perú. Sin más, le cedo la palabra a Josmer. Adelante y bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Muchas gracias a la universidad por la invitación. Voy a proceder a compartir. ¿Me confirman que se ve para poder comenzar? Sí, se puede ver. Perfecto. Bien, muchas gracias a la universidad por la invitación nuevamente. Hoy día vamos a tratar un poco sobre criterios de autoría y filiación, pero respetando la integridad científica, sobre todo en esta época donde mucho de esto no se ha tomado en cuenta, ¿no? Y que ahora nos toca corregir muchas cosas, ¿no? Bien, como en la presentación han mencionado, vamos a hablar un poco de autoría y filiación. Sobre todo, quién es autor, quién no lo es, el orden, las faltas éticas para definir autoría y cuál es la situación del Perú. O sea, estamos cambiando, somos un país que sigue las normas habituales, voy a decir, en cuanto a la cantidad de autores por artículo o no. Y sobre todo también vamos a hablar vamos a tratar un poco sobre cómo filiar, quién debe filiar en un artículo científico, qué aspectos éticos se tienen que tomar en cuenta a la hora de declarar una filiación y al final algunas estrategias de control, monitoreo, seguimiento que se podrían implementar en instituciones para poder apoyar el correcto uso de la afiliación y la autoría dentro de los artículos o manuscritos que se presenten para publicar. Entonces, esto es bastante importante de tomar en cuenta porque no solamente basta con decir esto se hace así, sino que también debe haber una retroalimentación y sobre todo siempre cuenten, como veo que cuentan, con el apoyo de la biblioteca y del vicerrectorado para poder asistirlos o apoyarlos. Por ejemplo, este tipo de charlas a mí me parecen muy buenas porque de alguna forma son informativas, ¿no? Informativas para que ustedes puedan desarrollar su trabajo. En este caso yo también, ¿no? Como que yo soy docente investigador, el tema de la afiliación y la autoría, yo tengo que cumplir todo lo que la universidad me diga con respecto a cómo filiar la universidad y eso lo vamos a ver en su momento también. Bueno, ¿quién es autor? Algunas preguntas, ¿no? Fui asesor de una tesis que está por publicarse como artículo. ¿Soy autor? ¿Ustedes qué crean? Vamos a abrir un poquito las preguntas. Ustedes me dicen, ¿qué creen? ¿Soy No, autor si soy el asesor de la tesis? no, no, soy el No, ¿quién asesor, más? pero no lo escribí.
Perfecto, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién cree lo contrario? ¿Nadie? Bueno, Creo que, ¿sí? perdón, Sí, sí. creo que solamente si participaste también en la redacción del artículo con la persona asesorada, podrías figurar como como autor. Correcto, correcto. Hay que diferenciar muy bien en lo que es una tesis y lo que es un artículo científico o publicación. Son cosas totalmente distintas. Incluso la tesis está categorizada como literatura gris, porque no es revisado por pares, ¿no? Es solamente revisado por el asesor, con el esfuerzo del alumno, porque cuando somos alumnos, evidentemente no conocemos del tema, pero al no ser revisada por pares externos, tiende cae dentro del grupo de literatura gris. En cambio, los artículos sí son revisados por pares. Obviamente, los artículos publicados en revistas científicas. ¿No? ¿Levantó la mano Ricardo? Continúe, por favor. Aló, ¿Tiene el aló. micro encendido? Sí. Creo que lo tiene apagado. De repente. El micro está abierto, pero no se le escucha. De repente, como texto, si escribe la pregunta como texto, el comentario como texto y los organizadores lo leen porque yo aquí no puedo ver o sí puedo ver. Aquí está el chat. Sí, te Ah, apoyamos, no hay problema. gracias, gracias. Para poder estar atento. Bueno, en todo caso, que el doctor Ricardo Falla escriba en el chat y vamos avanzando, sino para poder ver si es una consulta, una pregunta, un comentario. Su respuesta es que no, no son autores. Bien, bueno, me da gusto que tengan las cosas claras, porque en algunas universidades, que no, en las que también he sido ponente, algunos docentes piensan que como ya apoyaron al alumno en la tesis, ya son autores y deberían ser autores del artículo. Ahí yo les tengo que aclarar, les digo, no, mira, en la tesis tú no sé cuánto habrás hecho, pero normalmente yo siempre digo que la tesis lo hace el alumno y uno apoya, dirige, ayuda, pero el 70% lo hace el alumno, ¿no? Ahora, lo que sí hay que hacer, y es algo que yo sí comparto con muchas universidades, es de que cuando uno quiere hacer el artículo, el docente tiene que comprometerse a llevar al alumno, porque el alumno tampoco sabe, a llevar hasta el final, hasta publicar el artículo. Ven, a ver, aprobé el permiso para que usen mi laboratorio en una investigación. ¿Soy autor? ¿Ustedes qué creen? No, No. A ver, ¿quién más? ¿Quién más cree que no? ¿O quién cree que sí? Porque el laboratorio fue mi esfuerzo, yo postulé al fondo externo, los equipos son gracias a mí. Estoy repitiendo lo que algunos investigadores dicen, ¿ah? Los equipos están aquí gracias a mí. Sin mí, también el ego, ¿no? El repetir el yo. Sin mí, la universidad no tendría todo esto. ¿Soy autor del artículo? Y ahí la En el respuesta, chat sí. A hay ver, dos no y ajá. un no sé. La respuesta es no, definitivamente. ¿Por qué? Y eso lo voy a explicar más adelante, ¿no? El tema de la autoría, uno tiene que hacerse responsable de lo que dice. El que yo preste un equipo de un laboratorio o un espacio, dependiendo del área de la ciencia, ¿no? Por ejemplo, en ciencias sociales no se usan laboratorios, pero sí se usan espacios. Pero el que yo tenga, no sé, un termociclador, un HPLC, y yo se lo presto a alguien porque es parte de la universidad, del equipo, ojo, no me hace autor. Yo podría estar en acknowledgement o en agradecimientos, ¿no? Agradecemos al profesor Josmel Pacheco por facilitarnos el uso del equipo. Estamos eternamente agradecidos. Yo, gracias, ¿no? O sea, ahí es donde van los agradecimientos cuando se colabora, pero no soy autor, ¿no? Hice el análisis estadístico. Ojo,
de un tesista y no volví a saber de él hasta que sustentó y quiso publicar los resultados. Soy autor y esta pregunta la he sacado incluso de mi tesis de pregrado cuando hice un análisis bibliométrico de la revista de la Facultad de Veterinaria y tuvimos este problema. ¿Quién cree que la tercera es correcto lo que dice la persona? A ver, según lo que entiendo, la persona que hace la estadística solamente figura como autora si es que, además de hacer la estadística, ha participado en el análisis y redacción de los resultados. Solo por Correcto. hacer la estadística no se es autor. Ujú. Muy bien, doctora. Me parece extremadamente preciso o preciso su comentario. ¿Por qué? Porque solo hacer, ojo, el solo, de solamente, el solo apoyar en la parte estadística no te hace autor. Sin embargo, lo que precisa la doctora es cierto. Hago la estadística, apoyo en la redacción y aprobación del documento final, mejora sustancial del texto, ojo, y a partir de eso recién sería autor. En el caso de las personas que apoyan o ayudan en el análisis estadístico, también podrían ir en acknowledgement o en agradecimientos, o en todo caso no ir ahí si es que se les paga como un servicio. Y eso les cuento que pasó en mi facultad. Cuando hice mi tesis de pregrado, que fue sobre análisis bibliométrico de la producción de la revista en 60 años, encontramos, porque obviamente mi asesor de tesis estuvo ahí, encontramos que el laboratorio que más producía en la Facultad de Medicina Veterinaria era el laboratorio de Salud Pública y Estadística, así se llamaba el laboratorio. Y cuando analizamos a fondo los resultados, era de que lamentablemente, por desconocimiento, muchos colocaban a los docentes como autores. Obviamente, después de mi tesis, eso cambió y se volvió un servicio, ¿no? Si el laboratorio apoyaba con este aspecto, se le pagaba un monto, no me acuerdo cuánto, pero era como para validar algunas pruebas o proponer nuevas pruebas estadísticas. Pero no se hacía, no le hacía acreedor al rango de autor, ¿no? Otra más, participé de una investigación únicamente recolectando datos. ¿Qué creen ustedes? Yo recolecté los datos, yo hice la encuesta, no sé. No, ¿Qué? tampoco, ¿no? Igual creo que el argumento, como el que dijo Dafne, es una participación en un procedimiento concreto y solo te calificaría como autor si además de la recolección participaras en el análisis, participaras y quedara acreditado, ¿no? Claro, Y por que has supuesto. participado en el análisis y en la redacción de repente de todo el capítulo de resultados, ¿no? Ujú. Correcto, correcto, claro que sí. O sea, el participar en una sola cosa, en una sola actividad, ya sea la estadística, la recolección de la muestra, el diseño, incluso que ya les voy a mostrar una experiencia también más personal, no te hace acreedor del rango, voy a decirlo así, de autor, ¿no? Un grupo de alumnos me preguntó, no me preguntaron, no sé, si podían poner mi nombre como autor en el artículo que están a punto de enviar. Ahí no voy a preguntar porque obviamente la respuesta es no, pues no. Si yo no he participado en ningún aspecto del artículo, nunca respondería, claro, estoy honrado de que me coloquen como artículo, me coloquen como autor porque yo tengo una gran trayectoria. Y nuevamente el ego, ¿no? El por mí o yo, porque ustedes no van a poder responder. Si los alumnos han hecho un artículo, pues si yo no colaboro en nada de este producto, no debería ser autor, ¿no? A ver, faltó una pregunta. eh, Acá le he puesto yo el tema de... Hice un comentario y me faltó borrar. Soy jurado de una tesis. ¿Soy autor? ¿Qué creen? Soy jurado de una tesis. ¿Ustedes creen que deba ser autor? Es parecida a la primera. Una cosa es ser asesor y otra cosa es ser jurado.
¿Qué piensan? Si yo soy jurado de una tesis que se acaba de sustentar, ¿soy autor? Porque yo he revisado el documento, ¿ah? Yo conozco del tema, me llaman por ser experto y soy jurado. ¿Qué creen? ¿Es un sí? ¿Es un no? En el chat mencionan que no eres autor, solo la revisaste y evaluaste. Muy bien, muy bien. Claro, en ser jurado de tesis tampoco es que sea un tema que me haga autor, porque en realidad lo que mencionan sí es cierto. O sea, yo para ser jurado lo único que he hecho es leer el documento, criticar el documento, pero de la tesis, o sea, literatura gris. El ser autor del artículo implica muchas más actividades, ¿no? Muy bien, muy bien. Esto que he mencionado anteriormente era una especie de abrebocas también como para saber si ustedes tenían algún tipo de información distinta a la que yo voy a mencionar con mayor detalle. ¿Por qué? Porque lamentablemente hay muchos docentes con años trabajando en docencia, pero que lamentablemente en temas de investigación desconocen cuáles son esos criterios. Ustedes sí lo tienen claro, eso es bueno, pero a mí me ha tocado que cuando he dado alguna charla sobre ética e integridad científica, cuando he tocado incluso tangencialmente el tema de autoría, mucha gente se ofende porque dicen, tengo 30 años trabajando en el tema y ¿por qué no sería autor? Si yo he colaborado, si yo he hecho, si yo he, yo, siempre empiezan con el yo. Pero bueno, vayamos a lo que venimos a aprender un poquito, ¿no? A ver, quiero preguntarles algo. ¿Ustedes creen que ser primer autor es más importante que ser corresponsal o el último autor? ¿Ustedes qué creen? Incluso apelando un poco al tema de los rankings universitarios, ¿ah? Ahí les doy una ayudita. ¿Ustedes creen que ser primer autor es mejor que ser corresponsal o último? ¿O creen que es indiferente? Por cierto, antes de que intervengan, ¿de qué áreas son? O sea, ¿de cuáles son sus áreas de la ciencia? Ciencias sociales, humanidades. Actualmente aquí están tanto de todas las facultades y administrativos también. Tenemos la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades, también Ingeniería, Ujú. pero nosotros somos más de Sociales y Humanidades. Perfecto, sí, sí, sí. Bien, entonces, me gustaría preguntar, ¿cuál creen que es el orden de autoría o el autor, el orden del autor que es más importante para ustedes? ¿El primero, el último, el corresponsal, el segundo? ¿Cuál creen que ustedes es la posición más importante? Tal vez el corresponsal. Ya, hay una respuesta. ¿Quién Yo más? creo, buenas tardes, Buenas yo tardes. creo que por sentido común debería ser el primero, ¿no? Pero digamos, no hay nada establecido en el CONCITEC, por ejemplo, que es el ente rector o que evalúa a los investigadores a nivel nacional que pueda dar algún tipo de puntuación o clarificar el orden, pero por sentido común debería ser, aunque a veces todos, tres, cuatro personas que han participado de manera consensuada deciden el orden, ¿no? Pero no porque uno de repente haya hecho más. Y también he conocido a colegas españoles que me han roto el esquema, porque ellos me decían que el corresponding, el que va con el nombre de comunicación con la revista, por ejemplo, es el que tiene más peso, cosa que yo Ujú. no sabía. Bien, justo mi escuela es más española por el tema de las pasantías y las estancias, y ahí también aprendí esto ya hace bastante tiempo, ya por el 2010, que en realidad el orden de autoría no es importante, o sea, se los digo, y es correcto lo que usted menciona,
y lo que han mencionado anteriormente, y el más importante realmente es el corresponsal. Por tanto, por ejemplo, cuando a mí me pide algún grupo de investigación o un grupo de docentes, mira, tenemos esta idea, queremos publicar un artículo y empezamos a desarrollar. Cuando llegamos al tema de ya colocar el orden de autoría, yo le digo, eso depende de ustedes. En mi caso, si es un tema que yo domine más que ustedes, o sea, es un tema que está relacionado con el área de la ciencia que yo estoy trabajando, si yo puedo ser corresponsal, bien. Si no, el orden de autoría ustedes lo deciden. Nunca me he peleado por el orden de autoría. Pero sí, cuando, por ejemplo, es una idea propia, donde yo propongo el conjunto de datos, el análisis y trabajo con un conjunto de personas, yo también les digo, ya, tú que eres tesista, por decir, ¿no? Tú vas primero si quieres. ¿Por qué? Y eso también viene con el tema que usted menciona de España. Cuando uno va a postular a becas de distintos tipos e incluso para financiamientos externos, el primer autor es tomado en cuenta cuando estás participando para que te financien para una beca de movilidad, por ejemplo. Sin embargo, cuando eres corresponsal también tienes puntaje. Y es por eso que en muchos artículos ustedes van a ver que se comparte la primera autoría, porque ellos son como estudiantes de maestría y quieren postular un doctorado y acaban de publicar su primer artículo y por tanto ellos comparten la primera autoría para que tengan también oportunidad de postular a estos financiamientos. Por eso es una buena práctica, les digo que yo hago con mis alumnos, es ustedes son los primeros autores, yo el corresponsal. Y ellos, y si somos tres, por ejemplo, yo les digo, entre ustedes dos decidan quién va a ser el primero y el segundo. Yo no voy a decidirlo porque se decide entre los autores. Y luego, el segundo artículo, invertimos el orden para que también el otro alumno tenga la oportunidad también de ser primer autor. Es por eso que muchas veces yo como primer autor no salgo, pero sí como corresponsal. Muy aparte, ¿no? En temas de rankings universitarios, se prioriza dentro de los indicadores el indicador de liderazgo, que tiene que ver con la corresponsalía donde sale la afiliación de la universidad. La primera autoría no se toma en cuenta en los rankings. Yo he visto que algunos se peleaban, y eso también es un tema de egos, ¿ah? Se peleaban por la primera autoría solamente para que digan, por ejemplo, ya voy a poner mi ejemplo, somos 4 autores, entonces sale Pacheco, Mendoza, J et al. Y aliados, 2025. Entonces, mucha gente quería salir primero simplemente para que sus apellidos aparezcan. A mí ese tema, yo les digo a los alumnos, no me quita el sueño, porque a mí en la universidad me evalúan por la cantidad y sobre todo la calidad en donde yo estoy publicando. Si puedo publicar en una cuartil 1 y soy el último y soy corresponsal, no hay ningún problema. Pero sí, algo que sí se debe cuidar, y eso se lo digo como recomendación, es de que si ustedes son los que están liderando el trabajo, siempre deberían ser corresponsales, porque ustedes son los que más conocen del tema. Y yo le digo, como buena práctica, el alumno es primero porque pues es el que ha trabajado, ojo, no conoce tanto, pero sí trabajado más el tema. Y acá viene una diapositiva sobre que me ha pasado, por cierto, ¿no? Por algún lugar se inicia, ¿no? El tutor o el asesor tiene una biografía bastante amplia y el alumno simplemente es como que una línea, ¿no? Y por algún lugar nosotros iniciamos. En mi caso, yo sí inicié así, básicamente, aunque yo creo que deberíamos promover, sí, deberíamos promover que los alumnos lean un poquito más sobre autoría o nosotros decirle las reglas desde un inicio, ¿no? Mira, tú vas a ser primer autor, es algo que yo hago, y yo voy a ser el corresponsal porque estamos dirigiendo así. Si somos más, también como que nos ordenamos de acuerdo a lo que se decide en el grupo, ¿no? Ahora, el número de autores depende mucho del área de la ciencia también, ¿ah? Ojo, no es lo mismo trabajar en filosofía, literatura, donde el promedio normalmente es 1, ¿no?
que me tocó en Católica, cuando trabajé en el vicerrectorado de Católica, me acuerdo que hablaba con la doctora Pepi Patrón, que es filósofa, era vicerrectora en ese momento ella, y yo decía, pero ¿por qué no publica con más gente? Y conversando con ella incluso, bromeando, ¿no? Es que me dice, nunca terminaríamos los documentos porque estaríamos todo el día conversando del tema. Entonces, también depende, y a modo de broma, ¿no? También depende del área de la ciencia. No es lo mismo publicar, publicar en salud, ingeniería, ciencias sociales o humanidades. Y dentro de cada una de las áreas, por ejemplo, biología, matemática, estadística, el promedio también tiende a 1, 2, vamos a decir, ¿no? Economía, 3, 4, dependiendo. Medicina sí es un poquito más. Y últimamente, por si acaso, física ha aumentado la cantidad de autores por artículo, ¿no? Bueno, no últimamente, en los últimos años, voy a decir, últimos 15, 20 años, de lo que podían ser, no sé, 3, 4 autores por artículo, ahora son más de 1.500 autores porque existen estos proyectos mundiales donde, no sé si se acuerdan de la búsqueda de la partícula de Dios, el bosón de Higgs. Ahora existe esto que le llaman autoría, como le llaman, la ciencia de las multitudes, que sería la traducción, ¿no? Donde estos investigadores de física teórica comparten autoría con miles de autores porque desarrollan análisis de datos, de grandes datos, ¿no? Y ahí, por ejemplo, la autoría es en orden alfabético. En algunas áreas de la ciencia, y acá también viene el tema, no, estar primero no significa, o ser el primer autor no significa que seas el mejor, porque puede ser que el orden sea alfabético. Por ejemplo, yo participé en un proyecto con un amigo francés donde me tocó invitar a algunos colegas en temas de, que fue esto de ciencias de la información y estábamos evaluando un conjunto de datos, ¿no? Entonces, eh, uno de mis amigos ecuatoriano se apellida Álvarez. Éramos cerca de 20 autores que estábamos analizando diferentes realidades de distintos países, de México, de Colombia, de Argentina, de Perú, de Ecuador, de España, de Francia y así. Entonces, ¿qué resulta? Que en la universidad en la que mi amigo trabaja, bueno, trabajaba porque ahorita ya es rector de otra universidad, eh, premiaban que uno sea primer autor. Yo siempre critiqué eso, pero ¿qué resulta? En este artículo él era el primer autor porque se apellidaba Álvarez, ¿no? Y hay que siempre evaluar eso. Hay que evaluar cada área de la ciencia y cada universidad, bueno, dependiendo, tiene sus propias reglas. Pero lo que deberíamos cuidar es que nosotros seamos los autores corresponsales cuando lideramos la escritura de un artículo o el desarrollo de una investigación. ¿Por qué? Porque le favorece mucho a la universidad en el indicador de liderazgo, por ejemplo, en el ranking Simago, ¿no? ¿Quién es autor y quién no? El autor es la persona que está en la capacidad de defender públicamente los resultados de una investigación, ¿no? Ricardo acaba de levantar la mano. Sí, Ricardo. ¿Sí? Bueno, en el chat escribió que una IA puede ser coautor. Consulta eso. No, no, ya está establecido incluso en distintas editoriales ya pusieron las reglas sobre eso, sobre todo porque la IA no puede ser capaz de defender un resultado, lo que ha escrito, o sea, y ahora voy a colocar de dónde saco esto, ¿no? Porque lamentablemente, la IA puede ayudarte a buscar información, puede ayudarte a mejorar la redacción y en algunos casos redactar un texto, en este caso un borrador, pero tú eres el autor porque tienes que aportar al tema. Una IA no tiene la capacidad de defender un resultado o un escrito. ¿Alguien más levantó la mano, me pareció? A Sí, ver, yo sí, levanté. Sí, sí. una consulta. Mencionaste algo de que
para la universidad y para los indicadores, lo más importante, más que autor, era ser corresponsal o entendí mal? Sí, lo más importante es ser el corresponsal, Ah, ok. el que Ya, tiene el sobrecito. ya. El que tiene el sobrecito. Bueno, yo que trabajo, que he trabajado en varias universidades, en USIL hace, 2 años y ahora que trabajo en Científica del Sur, en USIL nosotros colocamos la recomendación de que todo aquello que haya sido financiado por la universidad o con asistencia de la universidad se le dé prioridad a ser corresponsal. En la UXUR las reglas son parecidas, yo no las he puesto en este caso, pero dice que si tú eres corresponsal, la bonificación, porque hay una bonificación, es más alta, ¿no? Pero depende mucho, la corresponsabilidad depende mucho de la responsabilidad que uno tiene. ¿Por qué? Porque ser corresponsal te da la capacidad de responder a las quejas o consultas del público, ¿no? En general. Pero todos los autores deben tener la capacidad de defender, ojo, defender los resultados. Son cosas distintas. Una cosa es la capacidad de responder y otra cosa es la capacidad de defender, que es de todos los autores, ¿no? Listo, acá le pongo un ejemplo. ¿Ha levantado la mano de nuevo? ¿Me parece? No, no. Ya, perfecto. Sí, listo. Y acá les pongo un ejemplo. Yo ingresé en el 98 a la universidad y en 1999 yo ayudaba al laboratorio de nutrición, bueno, ayudaba a los doctores que trabajaban en el laboratorio de nutrición para poder, yo siempre he sido muy curioso, entonces aprendí a utilizar Corel 5, ahorita estamos en Corel 22 creo, y me encargó el doctor San Martín. Am, Como estaban trabajando en un artículo, que no era un artículo, era déjenme ver, no era un artículo exactamente, esto es una comunicación corta, ¿no? Y me encargó de que haga el esquema de una cándula, ¿no? 1999. Y como yo le ayudaba ya a los doctores desde el 98, en mi cabeza, con la ignorancia que te da la juventud, sin experiencia, pensé que iba a ser mi primer artículo en el segundo año de la carrera. O sea, iluso yo, ¿verdad? Ahí el doctor San Martín me sentó y me dijo, mira, tú no eres autor del artículo, te vamos a poner en agradecimientos porque tú solo has apoyado en el desarrollo del gráfico, del esquema, del diagrama, si quieres. Y yo lo que hacía era ayudar a la revista incluso al marcado, a la diagramación. Yo he estado en el desarrollo de esta revista desde el 98, aprendiendo un poco cómo se hace una revista, cómo se publica. He tenido buenos profesores, es lo bueno, pero también me ha tocado aprender a cocachos, ¿no? Y acá viene uno de los primeros cocachos, porque debo tener muchos más, pero me chocó, porque aparecía en agradecimientos y dice, los autores agradecen al alumno Josmel Pacheco Mendoza por su ayuda en los gráficos de este artículo. Y ahí aprendí, y el doctor me informó, que uno puede ser autor sí y solo sí es posible que seas responsable de lo que dice en el documento, sea el documento que sea una comunicación corta, sea un artículo, una revisión. Y me dijo, tú no puedes ser responsable porque ni siquiera conoces sobre nutrición animal todavía. Y esto es una cándula que se utiliza mucho para experimentos de nutrición. Y yo llevaba nutrición todavía en tercer año y tenía razón, ¿no? En ese momento aprendí que no cualquiera puede ser autor, ¿no? Yo esto lo he colocado recién el anteaño pasado, justo conversando con el doctor San Martín y le digo, oye, ¿verdad, doctor? ¿Se acuerda del tema del artículo? Ahora lo pongo en mis presentaciones, ¿no? Le digo, y me pasó el artículo porque yo no lo tenía a la mano y se acordó a él y me lo pasó y desde ese momento yo coloco esto porque me parece que es mejor enseñar a partir de la experiencia incluso para que sepan que no cualquiera puede ser autor, ¿no? Ahora, dentro de los artículos, dentro de los manuscritos, ahora sí existe la sección de contribución de autores. Ahora es explícita y mandatoria.
O sea, debes colocar. Incluso en la actualidad se utiliza el formato credit, donde se colocan un conjunto de indicadores donde uno ha ideado, corregido, ¿qué otra cosa más? Escrito, aprobado, entre otras cosas más, ¿no? Y ustedes siempre van a encontrar dentro de los artículos este tipo de sección. Ahora, algo que también he aprendido en base también a la experiencia es de que uno no puede mandar el artículo sin la aprobación de todos los autores. Me ha pasado que en la estancia de investigación que hice en USIL hace bastantes años, creo que fue en el 2019, antes de pandemia, salió un artículo con un alumno y el alumno lo único que hizo fue avisarnos que el artículo lo había enviado. Lo primero que yo hice fue mandar un correo electrónico informándole que él no puede hacer eso. Que nadie, ninguno de los autores, que éramos 4 autores, ninguno tenía la potestad de enviar el artículo a menos que haya una aprobación explícita de todos, ¿no? Y mejor, y peor aún, el artículo normalmente lo debe subir el corresponsal, que era yo. El chico estaba apurado porque dice que quería postular una beca y que de una vez quería enviarlo. Y yo lo que dije es, tú no puedes hacer eso porque ninguno de tus compañeros ha aprobado el documento final. O peor, yo tampoco lo he hecho. Y en ese momento yo le pasé esta diapositiva y le dije, si tú continúas con el proceso y el artículo se publica, yo voy a tener que retractarlo. Y le enseñé esta diapositiva, esta es del 2017, donde el orden de autoría no había sido aprobada por todos o no estaba consensuada y al menos uno de los autores continúa en disputa del orden original. Obviamente ahí el chico lo que hizo fue retirar el artículo que había recién enviado y yo al propósito esperé 3 semanas porque teníamos que tener aprobación de todos los autores para poder yo enviar el artículo, ¿no? ¿Por qué? Lamentablemente, si uno no enseña con el ejemplo, ¿no? Lamentablemente, muchos pueden interpretar que como son autores o como son primeros autores, tienen la potestad o tienen el poder de enviar el artículo sin que los demás autores autoricen. Y eso es incorrecto. Si alguno de los autores no está de acuerdo con el documento o con el orden de autoría, tiene toda la potestad de retractar una vez que el artículo se haya publicado. Y ese es uno de los casos, ¿no? Lineamientos de autoría. Primero, que exista una contribución sustancial, lo que he mencionado anteriormente. O sea, la parte estadística no es suficiente, el desarrollar un diagrama o esquema no es suficiente, ¿qué más? El editar el artículo no es suficiente. Que haya participado en el diseño del trabajo, o sea, desde el inicio, bueno, a la mitad, modificando o una revisión crítica de su contenido. Ojo, una revisión crítica del contenido. Una tercera, que haya intervenido en la aprobación de la versión final, y lo coloco en azul por lo que mencioné anteriormente, ¿no? Y que tenga capacidad, ojo, de responder de todos los aspectos del artículo. O sea, si yo soy autor de un artículo, yo no puedo decir, y sería incorrecto, yo solo participé en la metodología. Eso que de repente ustedes escucharon en este reportaje de la compra y venta de autorías, donde una señorita dijo que ella, como es educadora y era especialista, metodóloga, podía ser autora de un artículo de medicina, lo cual es un poco... no es imposible, pero es poco probable, ¿no? Porque no está dentro de nuestra experticia en todo caso. Y la verdad es que cuando le preguntaron a esta persona sobre muchos aspectos del artículo, ella desconocía porque reiteradas veces respondía, yo solamente me he encargado de la metodología, yo soy metodóloga. No te hace ser metodólogo, entre comillas, ser autor de un artículo. Y hay un último criterio que se incorporó en el 2013, el consentimiento a permitir auditoría de todos los aspectos del trabajo.
Porque desde hace bastantes años, no sé si a ustedes les ha tocado, las revistas piden la base de datos de donde salieron los cuadros del artículo. ¿Y esto para qué? Para que cualquiera que lea algún artículo y vea que los resultados no son creíbles, pueda verificar que los datos o los resultados son correctos o están acorde a la prueba estadística o sean reales, ¿no? Porque la gente puede, ojo, manipular, fabricar datos también, ¿no? Sobre todo en estos aspectos de encuestas. Listo, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna consulta? Solo hay un comentario de Ujú. Milagros donde menciona que, siguiendo esa lógica, las revistas científicas suelen restringir también el número de autores, 4 como Al- máximo. Algunas sí y de acuerdo al área de la ciencia. Algunas. O sea, como les he mencionado, en filosofía, y yo bromeando un poco con la anterior vicerrectora, la doctora Pepi, ella me decía, pues con un solo autor basta, ¿no? En filosofía. Y es correcto. Pero, y ahorita yo tengo preparado unas diapositivas que, por cierto, me falta actualizar, no me ha dado tiempo, pero que me dan una tendencia al aumento de autores dentro de un artículo. Ahora, en medicina normalmente sí son mayor a 4 y dependiendo del tipo documental. Una carta al editor, 2, 3, un artículo, 4 a más, una revisión de 10 a más, pero ahora voy a mostrar que hay incluso artículos que tienen más de 30 autores y habrá que ver la justificación. ¿Cómo justifico una gran cantidad de autores? Uno, por el área de la ciencia puede ser, por ejemplo, física, por la complejidad de la investigación, de repente es de varios continentes, es el levantamiento de información de múltiples países, y lo otro también podría ser el tipo documental. No es lo mismo una revisión de literatura donde los autores deben ser expertos, una revisión sistemática, que no es una revisión narrativa, ¿no? Donde normalmente los autores son entre 8 a más de 10 autores, ¿no? Eh, a ver, un ratito. A ver, ahora los tipos de autoría. Autoría principal, y ahí viene, ¿no? Normalmente son los primeros autores, son los que han aportado la mayor parte, el mayor aporte es de ellos en el trabajo. Es por eso que yo dejo que el primer autor sea el alumno, en este caso, ¿no? Cuando es tesis. ¿Por qué? Porque el alumno es el que hace la mayor cantidad de trabajo. Yo solo oriento porque soy asesor. No le escribo el documento. Autoría corresponsal, correspondiente, también se traduce así, es el responsable, y aquí está la palabrita, de la comunicación con la revista durante el proceso del envío. Un ratito. Un minuto, por favor. Y este, para a mí, bueno, por la experiencia también, es el autor más importante, ¿no? Es el responsable del proceso de envío en el manuscrito, del manuscrito. Es por eso que cuando este alumno envía el documento, incluso pasando por encima de uno como autor corresponsal, había que enseñarle de que así no se hacen las cosas, ¿no? Y bueno, el autor corresponsal, como es responsable de la comunicación, es el que asegura de proporcionar cualquier detalle o aspecto de la investigación, ¿no? Aprobación ética, declaración de conflictos de interés, yo tengo que recaudar toda la información. Coautoría, coautores somos todos, eso sí, siempre lo aclaro, ¿no? No, yo soy el autor principal, yo digo, ok, ¿a qué le llamas autor principal? Siempre pregunto porque muchas veces solo me dicen, soy el primero, ok. Si así lo quieren tomar, yo no tengo ningún problema. Por si acaso, lo que estoy mencionando, todo está en base a los artículos que coloco como referencia, ¿sí? Coautoría son quienes han contribuido de manera significativa, como he mencionado anteriormente. Un coautor es aquel que ha contribuido de manera significativa, pero
No necesariamente en la misma medida. Evidentemente, si hay gente que ha aportado más que otros, eso siempre va a ser así. Algunos son más afanosos, pero de todas maneras, si han contribuido significativamente, si han aprobado el documento final, si han hecho el análisis de datos, entre otras cosas, bueno, te les tocará ser autores, ¿no? A ver, ¿el orden importa? Imagínense que hay 5 autores en un artículo. ¿En qué orden crees que deben aparecer? A ver, ¿quién me responde? ¿En qué orden creen que deben aparecer? ¿El orden no es importante? ¿En orden alfabético o de mayor a menor contribución? ¿Cuál creen que es la respuesta correcta? Creo que de la mayor a la menor contribución. Bien, es una respuesta. ¿Quién más? Perdón, aunque la verdad no estoy segura de que haya una respuesta correcta, ¿ah? Me parece que Ajá, podría ser esa. muy bien, muy bien. Es bastante analítica, eso es lo bueno. ¿Quién más tiene una respuesta para continuar? ¿Nadie cree A mí me que... parece que Ujú. por sentido común, buenas tardes nuevamente, que por sentido común debería ser de la mayor a menor contribución. Y eso es lo que yo de manera, digamos, no clara he percibido que debería ser así, pero me gustaría que usted nos aclare si existe algún tipo de sustento con respecto a la autoría, porque he tenido experiencias con autores, con compañeros, en donde como usted comentó también, ¿no? Esa pugna un poco de egos, de querer aparecer en primer lugar, aunque todos habíamos trabajado, em, por lo de que el apellido, ¿no? Cuando se cita, solamente aparece el primer autor y et Ajá. al. Entonces yo quisiera saber si hay algún sustento, porque no he encontrado en ninguna revista que lo manifiesten de manera explícita. ¿Existe algo que respalde esa decisión? ¿O No, depende únicamente de los investigadores y el consenso al que lleguen? en realidad lo último que dice es lo correcto. Depende del grupo de investigadores, es por eso que hay que colocar las reglas claras desde un inicio y el consenso, porque el orden de autoría depende sí, solo sí, de los autores, nadie más, de nadie más depende. Por eso, ahorita voy a poner algunos ejemplos, más bien muchas gracias por su intervención. Y cuando somos 5 autores, como yo nunca me peleo por el orden, yo les digo a los chicos que hagan, incluso hemos jugado Mario Kart para poder determinar el orden. O sea, así de serio nos colocamos nosotros o tomamos en cuenta para el orden de autoría. Con un amigo de Cato, Ismael Canales, que es un amigo bibliotecario, justo estábamos comentando de eso hace un tiempito, porque estamos trabajando un artículo y yo le digo, ¿ahora quién va a ser primer autor? Entonces, bromeando un poco, era como quien gane la ronda de Mario Kart. Así de serio es el tema. Pero, para volver a la parte más seria, el orden depende de los autores, de los investigadores. No depende de un ente externo, pero sí, hay algo que es importante. El orden también podría depender, ojo, es un desiderativo, podría depender del área. Por ejemplo, cuando he publicado este artículo en Ciencias de la Información, donde el autor corresponsal, como éramos muchos autores, determinó el orden alfabético porque para él era más justo. Y él no era el primero, ¿ah? Solo era el corresponsal. ¿Por qué era el corresponsal? Porque él era el dueño de la idea y nos había invitado a todos nosotros de 5 continentes, incluso gente de Malasia, ha invitado a la idea y el artículo que él estaba desarrollando. Orden alfabético, en física, por ejemplo, orden alfabético. Yo diría que todas las respuestas son importantes, pero la que tiene más peso es la última. De mayor a menor contribución, recalcando que el orden depende de los autores. Y el orden no es importante definitivamente.
Aquí hay el ejemplo que les mencioné del uso de juegos para poder determinar el orden de autoría, y esto es de un artículo del 2021, donde dicen los autores, los primeros autores, el orden de los primeros autores fue determinado vía el mejor de 3 rondas en Super Smash Bros., ¿no? Y ahí pone, ¿no? IB y BZ contribuyeron de manera equitativa, o sea, son primeros autores ellos, y tienen el derecho de ser primeros. ¿Por qué? Porque como les he mencionado anteriormente, mucha gente quiere ser primer autor para poder ganar becas. Y esa es una cuestión como que de consenso, ¿no? Pero yo, como les digo, nunca me peleo por el orden porque a mí lo que me interesa es la contribución. El tema de los egos me parece que debemos dejarlo de lado y pues nosotros como docentes debemos apoyar a los alumnos, y si el alumno está trabajando en el desarrollo del desarrollo en investigación o el desarrollo académico, yo creo que deberíamos darle esa potestad de ser primeros. Yo particularmente nunca me lo he tomado de manera ligera, vamos a decir, lo tomo de manera seria, pero nunca me he peleado por el orden de la primera autoría. Incluso, miren, hay artículos que mencionan que cómo se puede determinar el orden de autoría. Este es un artículo mucho más antiguo, ¿no? Que del 2004, donde dice que todos los autores contribuyeron de manera equitativa eh, para el artículo, y el orden de autoría fue determinado por roca o piedra, papel y tijera. Así de serio se toman las cosas, o sea, se toma el orden de autoría. Si alguien quiere ser primer autor, y ahí se los doy como recomendación, que justifique por qué lo quiere hacer. El ego no es una justificación. El decir yo soy el dueño del laboratorio no es una justificación. Una justificación sí podría decirse o sí podría ser el tema de yo fui quien propuse la idea. Y eso sí me parece una, una justificación muy sólida. Yo propuse la idea, yo los invité a ustedes, yo soy el autor corresponsal, yo quiero ser el primer autor. Ah, bueno, en ese caso no hay ningún problema, pero si se fijan, existe bastante bibliografía, bueno, hay más todavía, tengo varios artículos, varios ejemplos de ello, donde básicamente la gente no lo toma con tanta seriedad del tema del orden, sino es un consenso entre ellos nada más. Dice, después de algunos años de piedra, papel y tijera y lucha de pulgares, cambiándonos mutuamente de posición de autor principal por cada ronda de ediciones de nuestros artículos anteriores, ahora, como la revista lo permitía, dice, estos autores contribuyen de manera equitativa al artículo, o sea, los dos son primeros autores. Si se fijan, ¿no? En el tema de Concitec solo ha mencionado en su reglamento o en su guía de integridad científica, ha mencionado qué es un autor, qué es autor corresponsal, qué es compra y venta de autoría, pero la elección del orden de autores depende solo de los coautores, de todos los que participamos en la investigación, ¿no? Ahora, respondiendo un poco al orden de autoría, eh, ahí lo coloco, ¿no? Y está basado en este artículo del 2023. Dice, es una decisión conjunta de los coautores y puede variar dependiendo de la disciplina, como lo he mencionado, y las normas de la revista. Algunas revistas dicen no más de 4 autores, el autor corresponsal debería ser aquí o acá o allá, ¿no? Eso hay que leer y obedecer, ojo, las recomendaciones para autores. A ver, identificación de los autores principales, los autores que realizan la mayor parte del trabajo que forma base del artículo. Yo diría que es el autor principal debería ser el que aporta más, ¿no? Identificación del autor de correspondencia o corresponsal o correspondiente. Es principalmente responsable de la comunicación con la revista durante el proceso del envío. Y acá le quiero hacer una pregunta a ustedes. ¿Por qué un alumno no puede ser autor corresponsal? ¿Por qué creen que un alumno no podría o no debería o tiene poca probabilidad de ser un autor corresponsal?
¿Quién me responde? A ver, Bueno, usemos un poquito. yo ¿Sí? considero que el autor que tiene esa mención, esa responsabilidad de ser el corresponsal es aquel justamente que tuvo o que jugó un papel mucho más fuerte, digamos, en el artículo, más responsabilidad y por ello no podía ser un alumno. Y también quisiera aprovechar, tomando el tema que usted comentó hace un momentito, Ujú. conoce usted algún país, porque en el Perú no, pero algún país, me parece, por ahí me comentaron que en Brasil sí evalúan un ente rector tipo el CONCITEC, un paralelo allá, un equivalente allá, que sí Tapes. valora, digamos, la producción científica en cuanto a artículos, sí considerando tu lugar, ¿no? De autoría. Y también es cierto lo que usted comentó con respecto a que los autores finalmente deciden por consenso, pero también es cierto que las revistas cada vez más están pidiendo que los autores expliciten su papel, ¿no? Ujú, ¿Qué tipo de contribución tuvieron? E incluso presentan criterios, ¿no? ujú. Curación de datos, análisis formal, preparación del borrador original, no sé, X, Y, Z, de manera que pueda quedar, digamos, más explícito lo que cada uno finalmente realizó. Sí, sí, es correcto. Hay algunos países que sí toman en cuenta el orden, sobre todo los que dan dinero a las universidades para que puedan desarrollar investigación. Brasil tiene una política de subvencionar a universidades y de acuerdo a la investigación le dan más dinero, lo que le llaman Performance Funding Reserve, no, PRF, Performance Reserve Funding, algo así, como financiamiento por el desempeño en investigación. En el Perú no tenemos eso, ¿no? No tenemos eso. Entonces nos guiamos de los usos y costumbres y lo que la revista dice, ¿no? ¿No? En ese tema de que la revista te dice o vamos a ver, no sé si decir ordena, que explicites cuál ha sido tu labor. Y ahí es donde cada revista está ahorita tomando en cuenta el tema de crédito, donde son cerca de 24 criterios. Si me ha tocado, ahora es un poquito más difícil rellenar eso, porque hay que, a ver, ¿tú qué hiciste? Ah, ya, tú corregiste, ideaste, diagramaste, aprobaste. Tú recogiste muestras, desarrollaste tal, viste la parte estadística, aprobaste el documento final, redactaste. Y así cada cosa que ha cumplido cada uno de los autores, ¿no? Ahora, respondiendo a la pregunta, un alumno, ¿por qué no puede ser corresponsal? Porque el alumno básicamente se va de la universidad una vez que ha publicado el artículo y entonces alguien que tiene la afiliación de la universidad debe ser responsable de responder, o sea que sí tenga la capacidad de respuesta. Dos, por la experiencia también. Un docente obviamente tiene más experiencia que un alumno y por tanto tiene que ser responsable de lo que dice el artículo, ¿no? En este tema de compra y venta de autorías, cuando un autor dice, ay, pero yo solamente hice esto, a mí me parece una falta de respeto y tratar de sorprendernos realmente con respecto yo no sabía que estaba mal, ¿no? Cuando en realidad estos temas, alguien que ha publicado más de 10 artículos, por decir, sabe muy bien porque la revista le pide, ¿no? Le pide cuál ha sido tu aporte. Entonces, esa persona que menciona eso también ha mentido porque a la revista tienes que declarar sobre eso, ¿no? Um, bueno, yo siempre digo autores, no me gusta decir coautores, pero la bibliografía sí lo menciona. Todos los coautores, vamos a decir ahora, han contribuido también de manera significativa, pero no necesariamente en la misma medida, ¿no? Eso hay que dejarlo en cuenta. Una preguntita ahora, nuevamente. El doctor Alan es un profesor y líder de un grupo de investigación.
Él supervisó un proyecto hecho por sus estudiantes. El estudiante que ha tenido el rol más importante en el proyecto escribió un artículo para una revista. Alan, o sea, el profesor, no está seguro de dónde debe aparecer su nombre en la lista de autores. ¿Dónde creen que debe aparecer? ¿El nombre de Alan debe aparecer al final? ¿El nombre del doctor Alan debe ir primero? Después de todo, él es quien supervisó la investigación. El estudiante que ha hecho la mayor parte del trabajo debe aparecer primero, seguido del nombre del doctor Alan y luego el nombre de los demás estudiantes. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál creen que debe ser el orden? ¿Qué les dice su sentido común? No por sentido común, me parece haber leído en algún sitio eh, sobre este tema que en el caso del supervisor o el que coordina el grupo de investigación, su nombre va al final, pero no Ujú. estoy segura de si esa información era correcta. Normalmente en el mundo el supervisor va al final, es correcto, y es una costumbre más en medicina, ¿no? ¿Por qué? Porque en medicina normalmente son muchos alumnos y un supervisor, un grupo de investigación con gente que tiene grados académicos, tiene experiencia, pero hay alguien que es el líder, ¿no? Normalmente va al final, sí. Entonces usted optaría por la primera. Sí, efectivamente. Ya está. ¿Quién más tiene otra respuesta? ¿Quién tiene otra respuesta? Ojo, que estamos hablando de un supervisor y líder de un grupo. Él supervisa el La proyecto. opción, la opción 3. El estudiante que ha hecho la mayor parte del trabajo debe aparecer primero, seguido del nombre de Alan y luego el nombre de los demás Claro. estudiantes. Y él además sería de repente el corresponsal, pienso. Claro, podría ser. En esta pregunta no hay una respuesta tampoco única, pero yo me decantaría más por la primera, que aparezca al final. ¿No? Evidentemente aparece al final, Alan, asumo que debe ir primero, ¿no? La segunda respuesta está incompleta también. ¿El nombre de Alan debe ir primero? No, es el supervisor. Después de todo, él es quien supervisó, pero solo supervisó. Quien hizo más es el alumno. Yo optaría entre la primera y la última, ¿no? Porque el estudiante es el que hizo más, debe aparecer primero. Ahora, no sé si Alan debe ir segundo. Yo sería más de que Alan, el doctor Alan vaya al último, como ha mencionado la doctora, porque normalmente el supervisor y en el mundo el último es el más importante. Bueno, reitero, depende del área de la ciencia. Vamos a definir algunas faltas éticas en autoría, ¿no? Y acá es donde Concitec ha puesto un poco los puntos sobre las IES y con mucha razón. Hay algunas faltas éticas como autor honorario, autor fantasma, autor sustituto, entre otras variantes, ¿no? Autor invitado, honorífico o de regalo. Se proporciona a alguien que no hizo ninguna contribución al estudio, pero le incluye para mejorar, entre comillas, las posibilidades de que el trabajo sea aceptado. Esto incluso es impreciso porque los artículos se mandan sin nombre. A mí me da risa cuando dicen, voy a poner a tal autoridad porque es muy conocido. Y eso no voy a decir la universidad, me he trabajado en algunas, y me da un poco de risa cuando me dicen, voy a colocar a tal docente porque es muy conocido. El ser conocido no te da garantía de nada, absolutamente nada. Y acá voy a decir algo que dije en alguna universidad también que trabajé y que dije, una cosa es ser conocido y otra cosa es ser reconocido. Una cosa es que tú seas entrevistado en los periódicos y otra cosa que tu comunidad científica te reconozca, ¿no? Y es incorrecto, ojo, es incorrecto colocar, y antiético evidentemente, colocar a alguien en un artículo que no ha contribuido en nada simplemente por la ilusión de aumentar las posibilidades de que el artículo sea aceptado. Esto es totalmente incorrecto y es mentira. Los artículos lo enviamos sin los nombres. Todo eso va en un sistema y los artículos se mandan sin nombres. Por tanto, los editores de la revista, los revisores,
Ni siquiera saben si los autores son solo alumnos, que me ha tocado que una revista dijo, no recibo artículos de alumnos. Y yo digo, ¿cómo vas a saber que son alumnos? Si con total, tú colocas la afiliación de la universidad y no colocas tu cargo. Esta costumbre de colocar la biografía de un autor es de algunas revistas y de algunas áreas temáticas que copian esto del tema de los capítulos del libro, donde se coloca un poco la trayectoria o el camino que tiene el autor. En las revistas, no en los libros, ojo, en las revistas normalmente uno coloca la afiliación y máximo tu grado académico, tu facultad, el grupo de investigación y la universidad, evidentemente, ¿no? Autoría fantasma, y esto es algo más anecdótico, cuando una persona contribuye a la redacción de un artículo, ¿no? A cambio de un pago de forma honoraria, ojo, ¿ah? O como colega de ayuda, pero no aparece en la lista de autores. Y esto pasa mucho, ¿no? Que hay gente que colabora dentro del artículo eh, y se le paga por ello y no aparece, ¿no? Entonces tú dices, ah, mira, este artículo yo lo hice, ¿no? Pero no apareces dentro de la lista. Autoría sustituta, donde el manuscrito son escritos o se hacen escribir por alguien más, como esas empresas que dicen que te ayudan a redactar el artículo y tú prácticamente tercerizas tu trabajo, ya que aquí quiero recalcar el tema de tercerizar nuestro trabajo. Nuestro trabajo como docentes es realizar docencia e investigación de acuerdo al artículo 79 de la ley universitaria. Docencia, investigación, proyección social y perfeccionamiento continuo. Por tanto, no podemos tercerizar nuestro trabajo. Cuando ustedes vean esas empresas que dicen que te ayudan a redactar, yo no sería de la idea de contratar a nadie para que me ayude a redactar. Otra cosa es el corrector de estilo, otra cosa es mandarle a un colega para que corrija el documento, ¿no? Muchas veces estas empresas lo que hacen es hacer copia-pega por la presión de los tiempos y muchas veces también fabrican datos, mienten, plagian. Por tanto, tú como autor no tienes conocimiento si lo que está colocando es correcto, ¿no? Ahora voy a poner algunos ejemplos también en base a lo que ustedes han ido preguntando de, por ejemplo, la cantidad de autores por artículo a lo largo de los años. Fíjense, antes, a lo largo de los años ha ido aumentando la cantidad de autores por artículo y se ha llegado, por ejemplo, al 2023, cuando antes el promedio era 3 o 4 autores por artículo, en el 2018 han llegado a aumentarse cantidad de autores por artículo hasta más de 15. Ojo, que ese es un conteo grosero, ¿no? Sin restricción de temáticas o de áreas, pero sí por tipo documental. Por ejemplo, normalmente los artículos eran de uno, pero después fueron aumentando hasta más de 15. Fíjense, 15, casi 200 y más de 15, más de 2000. Libros, capítulos de libro también fueron aumentando la cantidad de autores. Ahora, las conferencias con más de 15 autores, a mí me parece que eso es una cosa que hay que verificar. Hay que tomar en cuenta, señores, y eso sí se los digo como recomendación, publicar una conferencia, un resumen de congreso, normalmente se estila en ingeniería. Esos congresos que ustedes ven que publican 900 artículos al año, tengan cuidado porque muchos de ellos ni siquiera tienen revisión por pares, ¿no? Pero a grandes rasgos, lo que uno ve dentro de las publicaciones científicas es de que los artículos han ido aumentando la cantidad de autores. Aquí coloco un ejemplo de ciencias sociales, donde en el 2018 existían 190 artículos con un autor y en el 2023 hasta 315. Artículos de 14 o 14 artículos de 9 autores hasta llegar a 60 artículos en el 2023. Pero también vayamos a un extremo, ciencias sociales, ojo, 35 artículos en el 2018 con más de 10 autores, habrá que analizar qué tipo de artículos han sido esos, para llegar al 2023 a 171 artículos con más de 10 autores. ¿Por qué o a qué se debe este crecimiento? Y en Perú, Ecuador y Colombia nomás se ve,
es que muchos han tenido la presión por publicar por el tema de que algunas universidades bonifican la publicación. Pero el problema no es la bonificación, sino que los docentes creen que colocar más de 2 filiaciones, y de ahí viene la parte de filiación, más de 2 filiaciones en un artículo está justificado porque yo quiero recibir mi bono. Así, la segunda filiación que estoy colocando no necesariamente ha pagado o tengo un contrato para hacer investigación. No sé si me dejo entender. Normalmente cuando uno trabaja por horas en tiempo parcial, uno trabaja como docencia, a menos que en mi contrato mencione que tengo horas para investigación, y ahí sí. Pero en cambio hay algunos investigadores, imagínense yo soy tiempo completo en Científica del Sur. ¿Qué pasa si la universidad Ruiz de Montoya me dice que quiere que enseñe? Yo no tengo ningún problema porque sería tiempo parcial. Y la universidad XYZ también quiere que enseñe 2, 3 horas, pero la universidad XYZ del norte, ¿no? Quiere que yo coloque la afiliación o la afiliación de ellos en mis artículos. Yo lo primero que diría es, no puedo, porque ustedes no me están pagando por investigar, me están pagando para docencia. Y dos, yo no puedo colocar otra afiliación porque soy tiempo completo en la universidad y ahí es donde tengo las horas protegidas para investigación y yo reporto los artículos que voy a publicar, los proyectos que estoy desarrollando y con quién estoy colaborando. Por tanto, yo ya reporté a la universidad sobre esto y no debo ni puedo, ojo, son dos cosas distintas, pero muy importantes de aclarar, no debo ni puedo colocar otra afiliación porque yo trabajo tiempo completo para una universidad y es quien me paga las horas de investigación, y para las otras universidades que soy tiempo parcial, soy solo docente. Ojo, y fíjense, acá también en ciencias sociales se ha analizado solo para Perú que, por ejemplo, los artículos también han aumentado la cantidad de autores, pero hay algo que es raro, el tema de las conferencias. O sea, es muy raro que una conferencia tenga más de 16 autores, más de 10 autores, y resulta que en el Perú sí pasa, ¿no? Y esto yo creo que hay que analizarlo, porque normalmente, como bien han mencionado ustedes, creo que en un par de ocasiones han puesto que las revistas restringen, ¿no? Sí, sí restringen, y te dicen máximo 4, máximo 5, ¿no? Entonces, ¿cómo una conferencia va a tener un resumen o un artículo de conferencia en extenso, por llamarlo de alguna forma, con más de 10 autores si las conferencias solamente son para avances de una investigación? ¿Sí? Incluso las cartas al autor, las cartas que normalmente también son documentos que no son revisados por pares y que son solo aprobados por el editor, imagínense, normalmente son de 1 o 2, pero en el Perú han ido aumentando 6, 7 y hay un caso de 9 autores. Esto hay que saber, hay que tomar en cuenta porque hay que hacer mea culpa también, hay que ver si estamos realmente colocando a los autores que realmente merecen ser autores o estamos cayendo en este tema de autoría fantasma, regalada, entre otros tipos. Y ojo, he puesto el tema de ciencias sociales porque es un área de la ciencia que normalmente no publica con tanta cantidad de autores. Normalmente el promedio es máximo 4. Yo he publicado algunos artículos con 5, solicitando permiso al editor y el editor dice sí, pero normalmente es 4, ¿no? ¿Hasta ahí alguna pregunta para pasar al tema de filiación, que ya mencioné un poquito sobre el tema? ¿No? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a continuar. Ahora ya vimos el tema de autoría y ahora voy a pasar al tema de filiación. Yo ahí siempre respetuoso de nuestro idioma, del lenguaje, yo pregunté, ¿es correcto decir afiliación? Bueno, está mal redactado porque lo escribí muy apurado y luego me di cuenta,
pero para resumirles un poco, yo dije, miren, en inglés se dice affiliation, pero ¿por qué en español se dice afiliación o se debe decir filiación? Y entonces la RAE me respondió, el término filiación se refiere a los datos personales de alguien, en este caso, los datos de tu pertenencia a una institución determinada, o sea, la universidad. Por ejemplo, el nombre de una universidad, de la facultad, del departamento en el que trabaja la persona. Claro, ellos redactan muy bien, ¿no? Ahora, afiliarse es incorporar o inscribir a alguien a una organización o un grupo, como en afiliarse a un partido político o afiliarse a la seguridad social. Con esta respuesta, yo todos los documentos que de alguna forma me piden algún vicerrectorado, una universidad, yo les recomiendo utilizar la palabra filiación. ¿Por qué? Porque es la forma correcta de decir que yo estoy filiado a una institución educativa o una universidad, pero no estoy afiliado a la universidad porque no es un club ni tampoco es un partido político, ¿no? Filiación es la identificación explícita de la institución a la que pertenece un investigador. O sea, mi filiación es Universidad Científica del Sur y la de ustedes es de la Universidad Ruiz de Montoya, ¿no? Sobre todo sirve para identificar la producción, o sea, todo lo que yo hago, pongo mi nombre y mi filiación institucional, ¿no? Ahora, ¿por qué institución debo filiar? Ya que viene el tema de qué es correcto y qué es incorrecto. ¿El contrato incluye docencia e investigación o es docencia por horas? Y eso yo tuve que aclararlo, incluso una universidad que felizmente ya nunca volví a aceptar docencia en esa universidad, porque incluso quisieron que yo firmara un documento donde toda mi producción científica les pertenecía. Y yo dije, ¿ustedes han leído algo sobre derechos de autor en revistas científicas? Bueno, no voy a pelear sobre el tema, solo lo voy a contar como una anécdota, pero lamentablemente el desconocimiento de algunos profesionales hizo que quisieran que yo firmara eso, porque uno cuando publica con una editorial le cede los derechos a esa editorial para distribución, para incluso venta, si es que así lo hacen, ¿no? Y yo dije, yo puedo firmar el documento, pero a mí ya no me pertenece el documento. O sea, yo tengo mis derechos patrimoniales, pero después de eso ya no. Bueno, y en fin, así pasan cuando a veces algunas universidades se desesperan por adquirir mayor cantidad de producción, pero sin respetar los derechos de autor, ¿no? Ahora, volviendo, el ser tiempo parcial, solo docencia, no te obliga a filiar con esa universidad, a menos, y acá viene la salvedad, que lo mencione en el contrato y tengas horas dedicadas a investigación. Esto es muy importante de precisar porque hay algunas universidades que sí lo hacen. Te dicen, vas a dictar 20 horas, de las cuales 10 son para asesorar tesis y 10 son para dictar clase. Ah, ok. Yo voy a hacer investigación formativa. No, ahora, recomendaciones para incluir la institución en una afiliación, ¿no? El personal de la institución usa tiempo laboral para desarrollar el proceso de investigación. De todas maneras se debe colocar. La infraestructura, logística, insumos de laboratorio, han sido utilizados para desarrollar la investigación. Ojo, se debe colocar la afiliación si hay contribución de la institución con recursos. Ojo, esto es importantísimo de aclarar. Es por eso que uno debe desarrollar investigación con las condiciones de la universidad. Cuando hay financiamiento, normalmente se coloca como agradecimiento o como en el campo funding. No se coloca como afiliación. A mí me ha pasado tengo bastante información sobre ello donde algunos docentes me dicen, lo que pasa que la universidad me ha financiado la maestría. Y yo, ok, en el contrato dice que coloques la afiliación de la universidad. No, entonces no debes colocar. En cambio, si a mí me ha pasado, en este caso, si a mí me financian no sé, a ver, me financian un proyecto de investigación, muchas veces el financiador de la beca, no del proyecto, de la beca,
te dice, como tú eres becado, debes colocar la afiliación de la universidad y uno firma el contrato, ¿no? Pero eso debe justificarse. Por ejemplo, si a mí la universidad, una universidad X, por ejemplo, Oxford, yo soy beneficiario de una beca y dentro del contrato, como beneficiario de la beca, me dice, debes colocar que tú eres un alumno financiado por la universidad, yo ahí apelaría, lo debo colocar en funding, ¿verdad? Porque no debo colocar filiación. Ya depende de la universidad. Les cuento algo. Cuando yo trabajaba en Ecuador, por ejemplo, asesorando a las universidades de Guayaquil, en la Universidad Estatal de Milagro, yo fui por un proyecto que le llaman Prometeo, donde tú básicamente contratas a personal para asesorar, formar capital humano. En este caso, yo estaba como de docente y vi que muchos de ellos eran o bien cubanos, españoles e incluso habían venezolanos, donde todos ellos colocaban la filiación de Ecuador, pero colocaban, soy, ¿cómo era? Estudiante Prometeo, Ecuador, y colocaban la afiliación de la universidad a la cual pertenecían, o sea, la Complutense de Madrid, la Universidad de Barcelona. A mí me causaba un poco de extrañeza eso, pero en su contrato decía que deberían colocar la afiliación de la universidad, la cual está contratándolos como docentes, y la universidad de origen. Por eso siempre digo que depende del contrato. Normalmente cuando uno es becado, algunas universidades te lo solicitan. Ahora, ¿cuándo siempre debes colocar la afiliación? Cuando eres tiempo completo en una universidad. Yo ahí bromeo con algunos docentes y digo, yo le pertenezco a la universidad. Yo soy un semoviente de la universidad, ¿no? Yo me muevo, pero la universidad con la cual he firmado, yo tengo un contrato donde se estipula 40 horas para docencia e investigación. Claro, soy docente investigador, por tanto, por ley tengo un curso al año y el resto de horas es para investigación. Y esas horas de investigación están protegidas. Por tanto, yo no tengo por qué colocar otra afiliación. Ahora, me ha tocado que algunos docentes dicen, ay, pero esa universidad a mí me ha contratado como docente o yo he utilizado los laboratorios de esa universidad, debería colocar la afiliación de esa universidad también. Y yo, no, porque tú estás trabajando con gente de esa universidad, ¿verdad? Sí. Por tanto, yo coloco, voy a poner un ejemplo propio, ¿no? Yo coloco la afiliación de la Universidad Científica del Sur y ustedes colocan su filiación. Yo no tengo por qué colocar otra, por más que utilice el equipo de su universidad. Eso lo colocaré como agradecimiento. Agradecemos a la Universidad de XYZ por la facilidad en el uso del equipo tal. Aunque, como ustedes son docentes de esa universidad y tienen acceso a ese equipo, yo hasta lo veo innecesario, pero me ha tocado que algunos han preguntado, pero ¿por qué no colocas la afiliación de la universidad que es mejor? No es mejor. Y ahora les voy a explicar por qué. A ver, el tema de ser de pregrado sí obliga a colocar la afiliación institucional porque uno pertenece a la universidad también, ¿no? Entre otros aspectos. Ojo, recalcar, tiempo parcial no es obligatorio porque nuestro contrato sería por docencia. Si yo soy un docente visitante, por ejemplo, en la universidad o cualquier otro tipo de categoría, docente invitado, a mí me ha tocado ser docente invitado, docente extraordinario no, docente colaborador también me habían nombrado, por ejemplo, en Cuba, tienen nombres distintos, ojo, ¿ah? Yo no colocaba la afiliación, yo colocaba en la afiliación de mi universidad, pero era docente colaborador, pero mi colaboración era en docencia, no en investigación. Por tanto, cuando yo, por ejemplo, en la Universidad de Ciencias Médicas en Cuba, participaba en algunos artículos, yo siempre les decía, claro, ustedes me han dado el honor de ser docente visitante, pero no soy investigador visitante. Yo acá soy docente. Yo debo, sí, solo sí, colocar solo la afiliación de mi universidad. Yo vengo acá a colaborar. Lo que sí podemos hacer, y ahí aprovechaba, a firmar un convenio marco, una carta de intención, para también respaldar un poco la colaboración. ¿Por qué lo menciono? Porque en algunos casos
algunos investigadores, algunos docentes, han estado investigando, por ejemplo, en educación de países kurdos, siendo de Perú. Cuando, por ejemplo, SUNEDU, ya eso lo sé por el trabajo en el Ministerio de Educación, SUNEDU menciona que uno debe resolver problemas locales, regionales y del país. Ojo, ¿ah? Por tanto, investigar sobre la educación de países kurdos, no sé hasta qué punto soluciona un problema de mi país, de la región o de las líneas de investigación de mi universidad en la cual yo trabajo. ¿Sí? Listo, el tema de membresías, distinciones no obliga, el tema de posiciones invitadas no obliga a colocar la afiliación, el tema de ser un servicio, no ser parte del comité editorial tampoco obliga, ¿no? Concité que en su resolución presidencial 028, ahí sí colocó afiliación. Yo, bueno, mandé mi correíto con mi Twitter corrigiendo un poco eso, pero más allá de los problemas de, de uso o no correcto de la palabra, me parece que debemos afianzarnos en lo que Concitec ordena. Por eso pongo filiación en mayúscula, ¿no? Porque ellos han puesto afiliación. Es un problemita, una duda que se ha tenido desde hace bastante tiempo por el tema de la palabra en inglés. Mucha gente utiliza los anglicismos, por ejemplo, paper en vez de manuscrito o artículo, o indexación en vez de usar indización, que viene de índice, ¿no? Pero bueno, ya Concitec ha dicho qué es, cómo se debe filiar, ¿no? Cuando existe relación formal o reconocida con la institución, cuando se establece un lugar donde se realiza investigación, eso también es relativo, porque por ejemplo yo trabajo a distancia, no ocupo horas físicas en mi universidad. Implica el suministro de acceso a infraestructura. Ojo, la infraestructura de investigación es, por ejemplo, la biblioteca, las bases de datos, no es el edificio solamente. No, mucha gente me dice que debemos invertir en infraestructura, sí, pero de investigación o para investigación, ¿no? A ver un segundo, ¿qué me dicen por acá? Entonces, acá la infraestructura, y eso lo pueden buscar si quieren en la bibliografía, la infraestructura de investigación para, o sea, la infraestructura relacionada a investigación, por ejemplo, es las bases de datos, la biblioteca en sí, ¿no? Que es importantísimo, ¿no? Y Concitec establece un conjunto de acciones para poder tener una filiación correcta. Ahora, en este tema de filiación, también es importante que la universidad determine cómo se debe filiar de manera correcta. Por ejemplo, cuando a mí me encargaron en Minedo allá por el 2020 licenciar, o con un conjunto de personas, evidentemente yo me encargaba solo de investigación, licenciar a la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, lo primero que hice es, por favor, determínenme cómo se llama la universidad de manera correcta. Porque cuando uno hacía una búsqueda en Scopus, y ahí tuve que contratar gente para que me ayudara, había tanta variabilidad del nombre que era, o sea, hasta irrisorio, no, que daba risa, porque los docentes eran muy imaginativos, ¿no? Universidad San Luis Gonzaga de Ica, no ponían nacional. San Luis Gonzaga University, nunca se debe traducir un nombre propio, una marca. Y así, incluso le ponían única, le ponían siglas, lo cual también es incorrecto. Entonces, mi recomendación va a ser que la universidad determine cómo se debe filiar la universidad y hay un conjunto de recomendaciones que la universidad determinará. Departamento, laboratorio, facultad, universidad, ciudad, país, ¿no? En este caso, esto lo hice en el 2018, 16, no recuerdo, con la UNSAC, donde ellos tenían 362 documentos y corrigiendo en un primer intento se logró aumentar. ¿Por qué? Porque tenían todas estas variantes. Ojo, el tema de la afiliación institucional no depende solamente del investigador, porque el investigador puede creer que está siendo correcto o correcta la forma de colocar el nombre de la universidad. La universidad debe determinar cómo se debe llamar o cómo debe filiar el investigador. Y ojo, voy a decir algo, cómo debe filiar
o cómo debemos filiar nuestra institución, con la cual tenemos un contrato y nos debemos a ella, ¿no? Entonces, una universidad tiene un nombre propio, que no se traduce, que no se colocan como siglas. Y así, por ejemplo, sin desambiguar, hasta desambiguado se aumentó de 335 hasta 493. Pero esto no es un trabajo de una semana, de un mes, es un trabajo de prácticamente un año, porque todos los meses tú vas a encontrar nuevos artículos, porque evidentemente todos nosotros publicamos constantemente, cada 4 meses, cada 5 meses. Si tienes un conjunto de docentes, no sé, 100, y cada uno publica cada cierto tiempo, vas a tener 100 potenciales, ojo, potenciales variantes del nombre de la universidad. Y miren, solamente corrigiendo se aumentó en 156 documentos. Y algunos dirán, pero 156 es nada. Miren, un artículo del 2000 puede tener 50 citas, ojo, y eso también influye en el impacto de la universidad en los rankings universitarios. Y es por eso que, por ejemplo, un ratito. Y es por eso que algunas universidades tienen personal, bueno, contratan, incluso yo he trabajado en USIL con varias personas que ya saben sobre este tema y se dedican a corregir constantemente. Bueno, ahora trabajo en científica, pero igual lo sigo ubicando y siguen trabajando en este aspecto porque es muy importante mantener la ficha de la universidad de manera limpia, pero también depende de la universidad determinar, ojo, una cosa es gestión de investigación desde el punto de vista del gestor y otro es la gestión de investigación desde el punto de vista de nosotros, los docentes. Nosotros debemos obedecer las reglas de la universidad. Si la universidad me dice que el nombre correcto es Universidad Nacional Mayor de San Marcos, yo no tengo por qué colocar UMS, Lima, Perú. Y se los digo como mea culpa. Mi facultad, la Facultad de Medicina Veterinaria de San Marcos, tenía la costumbre de colocar FMB Lima, Perú. Entonces, cuando yo trabajaba en San Marcos, en el vicerrectorado, mi primer trabajo, mi primera chamba, como dice el meme, era corregir las distintas formas de nombrar la producción científica de San Marcos y logramos aglutinar un conjunto de artículos. Creo que aumentamos como 1000 artículos más, lo cual ayudó mucho a aparecer en los rankings universitarios, ¿no? Y si se fijan, también se hizo la labor de la categorización de las distintas dependencias de la universidad. Y esto ayuda, por ejemplo, mucho cuando tienen el sistema PURE, ¿no? El sistema de gestión de investigación. Y ayuda mucho a gestionar la investigación, porque si yo quiero saber cuánta producción tiene el Museo de Historia Natural que pertenece a la Facultad de Biología, yo hago simplemente clic y ya es suficiente. No gasto más tiempo en el tema de ordenar. Ahora, ¿cómo me doy cuenta que he colocado mal la afiliación de mi universidad? Cuando aparece en la ficha de Scopus las distintas variantes. Fíjense, yo tengo variantes de nombre también, porque algunas universidades, algunas revistas como las brasileñas colocan el nombre materno, es por eso que yo sé el apellido materno primero, y es por eso que yo coloco siempre ahora el guión desde hace bastante tiempo. Coloco el guión, pero igual a veces uno comete errores, ¿no? Casa de herrero, cuchillo de palo. Y, por ejemplo, mi primer artículo, que es producto de mi tesis, salió 2 años después de que egresé con San Marcos. Luego me dediqué a gestión, no publiqué nada porque evidentemente no hay tiempo. Luego empecé a trabajar en la USIL del 16 al 23 y del 23 en adelante ahora trabajo en otra universidad donde sale mi filiación. Siempre he tratado de cuidar el nombre de la universidad en la cual yo trabajo para que no pase esto, ¿no? En la ficha aparecen las distintas variantes de la universidad por faltas ortográficas. Y esto hay que tener mucho cuidado porque la falta o la falla
en la forma de escritura de la afiliación de una universidad les perjudica en cuanto al número de artículos que ellos tienen para declarar incluso en los rankings universitarios. Como vieron el ejemplo de UNSAC o de San Marcos, esto es muy importante de tomar en cuenta, ¿no? Aspectos éticos al declarar la afiliación. Como les mencioné, el tema de la multiafiliación es una práctica negativa y que recae con puntos negativos a la universidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el ranking Simago lo que hace es penalizar la multiafiliación. En este caso, un ejemplo del 2023 que salió, que es la publicación de un amigo de Rafael Repiso, que trabaja ahí, bueno, trabajaba en Navarra, creo que ahorita ha vuelto a Granada, donde menciona, por ejemplo, un ejemplo de hace 12 años, la King Abdulaziz University y la King South University fueron acusadas de contratar investigadores de gran prestigio para que incluyan como segunda afiliación a sus centros. Y esto pasaba, no voy a mencionar la universidad, pero pasaba con una dependencia de una universidad que contrataba hindús. Estos señores hacían investigación en sus universidades, en sus países, y esta universidad los contrataba como docentes y les decía que coloquen la afiliación de la dependencia de esta universidad privada en sus artículos. El problema, ¿sabe cuál fue? De que estos investigadores trabajaban, por ejemplo, en ciencia de datos y esa universidad no tenía esa carrera. Por tanto, la universidad XYZ empezó a ganar volumen de producción en ciencia de datos o ciencias informáticas, pero no tenía esa carrera, por tanto era sospechoso, ¿no? Y felizmente, después de unos años, creo que fueron 2 años, dejaron de tener esa mala práctica, ¿no? En multiafiliación también se sacó el promedio y, por ejemplo, Perú tiene un 13% de toda su producción científica con multiafiliación. Ahora, hay multiafiliación justificada, por ejemplo, cuando trabajas en un hospital y en una universidad, cuando trabajas en un colegio y una universidad, pero colocar 2 universidades en el Perú, ojo, voy a poner un ejemplo local, es sospechoso, porque colocan siempre las mismas universidades. Ojo, si tú eres tiempo completo en una universidad, es muy difícil que coloques la afiliación de otra universidad. ¿La multiafiliación es mala? No necesariamente, ¿no? Pero sin embargo, aquí no voy a ahondar, pero sí lo que deberíamos es cuidar que nuestra universidad a la cual pertenecemos no sea perjudicada, ¿no? Y por el ranking Simago, o sea, hay que tener mucho cuidado. El tema de contratar personas para que coloquen la afiliación, o sea, afiliación comprada, no es un tema novedoso, es un tema que yo veía ya desde el 2010. Este es un artículo del 2014 que salió en una publicación donde te decían que pagando $7,000, nunca caigan en eso, por favor, ellos podían colocar la afiliación de la universidad, ¿no? No es un tema nuevo, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos solucionar todo esto? O sea, no solamente es responsabilidad de nosotros como docentes o de ustedes, sino también de los gestores, en este caso, biblioteca, vicerrectorado o, en este caso, dirección, instituto, oficina, o como en algunos casos yo recomiendo, tener una orden de servicio, un contrato de una persona que te haga este tipo de trabajos, ¿no? Que verifique, por ejemplo, la base de datos Scopus de todos los investigadores, que corrija las distintas variantes que tienen ustedes como docentes, de manera que cuando sean calificados como RENACIT, el Concitec solo ubique una ficha, de manera que se sincere la cantidad de producción, igual que Web of Science, de manera que ustedes puedan obtener el mayor puntaje posible. A mí me ha tocado, por ejemplo, con una universidad que me pidió ayuda en su momento, hace bastantes años, y que lamentablemente la mayoría de sus docentes tenían 5 o 6 fichas en Scopus. Y cuando empezó la primera evaluación, allá por el 2018,
un docente tenía en su ficha principal solo 4 artículos, pero tenía otros 25 artículos que no eran contados y por tanto no era posible calificarlo de manera correcta, ¿no? ¿Eso de quién depende? De nosotros mismos, pero también de la política que tenga la universidad de apoyo al docente. En este caso, el apoyo y monitoreo de la producción científica debería corregir, normalizar la afiliación institucional, o sea, las distintas variantes de la universidad, del nombre de la universidad y de nosotros, el nombre de autores. Como ustedes han visto, incluso en mi caso yo tengo 3 variantes que ya han sido corregidas, ¿no? Siempre estoy verificando, ¿no? Pero incluso así verificando, yo he tenido algunas variantes porque las revistas a veces tú le dices, así es mi nombre, pero lo publican de otra forma. Entonces, ahí no corresponde una corrección explícita, sino simplemente la corrección de la metadata en la ficha, ¿no? ¿Para qué sirve o para qué tener una persona, por ejemplo, para una vigilancia o advertencia de patrones extraños? Estos autores que publican 2 artículos en el 2024 y 50 artículos en el 2025 es un poco extraño. Pero no solamente de los autores, de nosotros, sino de las revistas. Esas revistas que publican sobre religión, ingeniería, medicina, educación, que es raro, porque una revista debería estar enfocada en una sola temática, a menos que sea multidisciplinar. Pero no es penalizar la multidisciplinariedad, sino es penalizar el crecimiento exagerado. Y lo hemos visto en revistas que son, por ejemplo, de Zulia, ¿no? Que tenían, mejor dicho, 13 revistas en Scopus y ya se retiraron 9, y ahorita estas que quedan están todavía sobreviviendo, pero ya ante una editorial que es sospechosa, yo nunca recomendaría publicar, ¿no? Porque puede peligrar el producto de nuestro esfuerzo para publicar un documento de investigación con el nombre de la universidad. Esta persona también podría darle sugerencias sobre revistas donde publicar para evitar caer en estas revistas predatorias, para evitar caer o para evitar también pagar APC, ¿no? ¿Por qué? Porque no todas las revistas cobran APC y tampoco es obligatorio pagar APC, pero eso es motivo de otra charla, ¿no? Y sobre todo algo, recomendar fondos, búsqueda de fondos externos. Por ejemplo, yo soy de una universidad pública, yo soy sanmarquino, pero producto de la búsqueda de fondos yo me he podido pagar o me han podido pagar mis estudios. He estado en distintos países, felizmente becado, y he podido aprender, y algo de eso me ha servido incluso para desarrollarme como investigador, porque viendo otras realidades, buscando fondos externos, también tienes mayor oportunidad, por ejemplo, en el tema del intercambio de ideas, el conocer otras culturas e incluso mayor acceso a fondos, porque cuando tú te conectas con otros investigadores, esos investigadores te invitan a futuro a seguir colaborando con ellos. Por ejemplo, ahorita yo estoy colaborando con la Universidad Veracruzana, estamos desarrollando un trabajo de levantamiento de información sobre alfabetización informacional, pero ellos han decidido, porque ellos son dueños del financiamiento, publicar un libro. Yo les he dicho que publicar un libro es un poco más trabajoso, pero bueno, si ese es el financiamiento que se tiene, adelante. ¿Cuándo saldrá el libro? Lo más probable es que en el 2026. Si fuera un artículo, saldría este año, pero ya no hay vuelta atrás. ¿Ustedes creen que yo voy a desperdiciar la oportunidad de colaborar? No, porque incluso tengo financiamiento para poder viajar allá, ¿no? A Veracruz nuevamente, a trabajar con el grupo de investigación e intercambiar ideas con ellos, ¿no? ¿Qué es lo que puede hacer esta persona o este grupo de personas? Reportes sobre producción de grupos, de autores, compararse con otras universidades también para saber qué están haciendo otras universidades que yo no esté haciendo o que mi grupo de investigación no esté haciendo o que mi universidad no esté haciendo, ¿no? Sobre todo el tema de la coordinación con el sistema de gestión de investigación cuando la universidad lo tenga, ¿no? Muchas universidades, actualmente 23 universidades tienen Pure como sistema de gestión de investigación. Otra cosa que puede hacerse es informes sobre revistas que han sacado de Scopus. Hoy día, por ejemplo, justo la persona que trabaja en Cayetano me avisó de que habían sacado 5 revistas de Scopus. Yo dije, ay, gracias, mándame por favor por correo. Esa persona está monitoreando constantemente porque trabaja también en otras universidades
avisando sobre cuáles son las revistas que ya han sido retiradas. ¿Por qué? Porque resulta que estas revistas también engañan a los autores diciendo: somos una revista indizada, estamos en el cuartil 3 y solo cobramos $200. Por ejemplo, la revista de gestión, que es brasileña, que fue expulsada. Espacios de Venezuela fue expulsada también, y tienen esas prácticas, ¿no? Un informe interno sobre revistas sospechosas, esas revistas que tienen crecimiento exponencial, un crecimiento exagerado, o que en sus autores o dentro de sus autores tienen siempre a un país, como ha ocurrido, ¿no? Con algunas revistas que tienen muchos peruanos o muchos ecuatorianos, lo cual es raro, porque normalmente uno manda sus artículos a una revista y no es que todos los artículos sean de la misma universidad, ¿no? Sobre todo cuando son números especiales hay que tomar con pinzas eso, ¿no? Y sobre todo el recomendar sugerencias de cómo mejorar reglamentos, en este caso el reglamento de cómo filiar o cómo debes enviar un artículo, entre otros, ¿no? Aquí está el ejemplo, espero haber tapado bien la universidad, perfecto, donde esta universidad en el 2017, ojo, contrató a este grupo de personas de la India y publicaban, o no, este caso era chileno, este es otro caso, y que publicaba con distintas filiaciones de distintos países. ¿Por qué? Porque de ahí averiguamos, por ejemplo, que Colombia paga bonificación de por vida, en Chile también había un tipo de bonificación, y esta persona pues aprovechaba un poco ese tipo de coyunturas para colocar 2, 3, 4 filiaciones en sus artículos, pero pues hay que tener mucho cuidado porque todo se sabe al final. Y esta universidad peruana que tenía a estos investigadores en plural no tenía la temática que este investigador publicaba, ¿no? Entonces, siempre hay que respetar la línea de investigación de la universidad, siempre hay que publicar en el área de nuestra experticia y, ojo, el ser docentes no nos habilita a publicar en educación. Eso me lo dijo un investigador y yo le dije: ¿por qué si tú eres educador publicas en religión o filosofía? Y me dijo, y lingüística, creo que también. Ah, es que yo soy docente universitario. Sí, pero no eres educador. Yo también soy docente, pero no tengo la capacidad de un educador. O sea, yo no evalúo eso. Entonces, hay que diferenciar bien lo que es un docente y lo que es un pedagogo o un educador con formación, ¿no? El tema de la libertad de cátedra no es libertinaje también. O sea, que estamos hablando de autoría, de filiación y de reglas que se deben cumplir dentro de la institución. Nuevos retos en la gestión de investigación: afianzar la ética, importantísimo, el control de la multifiliación, ojo, la compra de autorías, hay que impedirla, ojo, hay que informar, hay que evangelizar, digo yo, la fábrica de artículos, los paper mills, hay que informar a los docentes de que la fábrica de artículos es una realidad en el país y que hay que evitarla. No hay que caer en estas invitaciones de revistas donde te dicen que pagando $200 vas a estar en la segunda posición o vas a ser el último, y entre otras cosas, ¿no? Listo, muchísimas gracias y quedo atento a las preguntas que puedan haber en esta producto de la charla, ¿no? Muchas gracias, Josmel, por la presentación de hoy. Sin duda ha sido muy esclarecedora respecto a varias consultas que hemos tenido por parte también de nosotros como subunidad y también para los autores y personas interesadas en realizar publicaciones. Antes de pasar a la sección de preguntas, quisiera recordar a todos los asistentes que desde Servicios de Investigación hacemos el seguimiento a todas las publicaciones de los investigadores de la institución. Asimismo, nosotros les apoyamos en la corrección y normalización de las filiaciones, si en el caso identificamos algunas incongruencias. Por otro lado, también los ayudamos a identificar revistas indexadas que cumplan con los criterios que señala la universidad.
y así evitar caer probablemente en revistas depredadoras. Y darles una noticia de que está a punto de ser aprobado un reglamento de propiedad intelectual e integridad científica que la compartiremos con toda la comunidad apenas se encuentra disponible. Bueno, eso sería respecto al pequeño eh, comentario que quería dar y anuncio. Y ahora sí pasamos al tema de las preguntas. Aquí justamente hay una de Alier que menciona sobre el CV del investigador, porque ahí colocas tus grados, Ujú. experiencia. Entonces, él menciona, las revistas o algunas de ellas se fijan en ello al momento de decidir si aceptar o no un artículo. Los estudiantes podrían estar en desventaja si fuera el caso. Y antes de que respondas, Josmel, yo también quisiera ahí añadir de que, bien, como mencionaste en la exposición, es anónimo el envío, pero yo he visto que ciertas revistas colocan como criterio en lo que vendrían a ser las normas para autores, donde ellos colocan solo se aceptan manuscritos de doctores o de grado magíster. Entonces, ¿cómo interpretaríamos eso? Bueno, si ya te están dando un aviso, entonces no, si sé que yo no cumplo con ese criterio, lógicamente no lo envío. Eh, Ujú. a ver, ¿cómo nos explicarías también de tu lado? Sí, mira, me ha tocado que, por ejemplo, cuando me han llamado a Colombia, un par de revistas para ayudarlos, he estado ahí incluso en un congreso de editores. Un editor me dijo, yo no recibo artículos de alumnos. Y yo lo dejé hablar al editor y yo le digo, ¿y cómo te das cuenta que es el artículo de un alumno si se supone que tú recibes el documento sin el nombre, porque es una revista, voy a tener que decirlo, de medicina? Por tanto, ahí no hay un CV de investigador que se coloca como en ciencias sociales humanidades, que es distinto, ¿no? Entonces, me dice, no, es que nosotros pedimos que coloquen si son alumnos o docentes. A mí eso me parece restrictivo, porque si un alumno está capacitado, como mis alumnos, por ejemplo, que trabajan, ya no son alumnos, ¿no? Ya son asistentes de cátedra, que trabajan conmigo ya desde el 2019, que son bastante capaces, algunos son Renacid nivel 5, que están avanzando poco a poco. Ellos sí saben investigar, saben sobre cómo redactar. Entonces, el solo hecho de ser alumno a mí me parece restrictivo y me parece raro. Lo he visto, ojo, lo he visto en revistas colombianas. Ojo, que cuando alguien te evalúa, por ejemplo, para Cielo, yo soy parte del comité de Cielo, o te lo evalúa Scopus o Web of Science, no evalúa los grados de los autores, evalúa entre otras cosas, evalúa el aporte del artículo, si han tenido un análisis estadístico bueno o malo, o si sus conclusiones, o sea, analiza el interior del artículo. A ver, sí he encontrado que algunas revistas tienen estas restricciones, pero bueno, uno ya sabe que la revista no va a aceptar ese tipo de, o no nos va a aceptar como alumnos, por tanto, mejor no enviar. Es lo mismo cuando alguien quiere enviar, por ejemplo, una carta al editor a una revista que dice específicamente que no recibe artículos, no recibe cartas al editor, que solo recibe artículos y revisiones. Y yo envío una carta al editor, por tanto, estoy enviando algo que ya sé que me van a rechazar. Yo diría que ninguna revista debería restringir por el nivel del autor. Lo que se debe evaluar es el artículo. Así como hay doctores que no saben redactar, también hay alumnos que están aprendiendo a redactar, ¿no? Nosotros nadie nació sabiendo. Por tanto, a mí me parece que la restricción del grado académico es una cuestión que se estilaba, ojo, lo tuve que averiguar en los 80s, cuando no necesariamente había una revisión por pares doble ciego. Había una revisión por pares, pero no era ciego definitivamente, ¿no? Listo, a ver, ¿qué más? De acuerdo, gracias. Hay una consulta de Milagros González donde menciona si es posible una doble filiación. Ahí quería aclarar como institución de que nosotros promovemos lo que es la filiación UAR para los docentes de perfil investigador
docentes a tiempo completo y como mencionó Josmel, los docentes a tiempo parcial pueden elegir si quieren doble filiación o no, pero nosotros como institución siempre promovemos que a la universidad se coloque como primera opción de filiación. Eh, y bueno, creo que Josmel ahí explicó también en un cuadro sobre posibles filiaciones y en base a qué criterios. Eh, no sé, Josme, si quieres ah, mencionar algo más sobre esta consulta o pasamos a la Ujú. siguiente. Sí, sí, el tema de la doble afiliación es posible, pero como ya han visto, en el ranking Simago se está penalizando. Justamente Félix de Moya, que es amigo mío, es mi director de tesis del doctorado, me dice que este tema ha ido increciendo por los peruanos y españoles que han tenido contratos con otras universidades. ¿Cuándo es posible la doble filiación? En medicina, cuando trabajas en un hospital y una universidad. Es correcto y es factible. ¿Cuándo no es correcto una doble filiación? Cuando una universidad, como bien ha mencionado la señorita, tú eres docente de la universidad y eres tiempo parcial y colocas la doble filiación. Pero ¿por qué colocas la doble filiación si eres parcial? Ah, bueno, yo he decidido. Bueno, cuando tienes una beca, como he mencionado en Ecuador, ¿no? Querían que nosotros coloquemos lo de Prometeo. Yo nunca lo coloqué, porque mi trabajo era docencia nada más. Aparte yo estaba en la última camada, vamos a decirlo así. Pero los otros docentes sí eran investigadores, estaban dentro de la universidad. Entonces, digamos que yo diría que la doble filiación se puede en casos puntuales. En este caso, si yo trabajo tiempo completo en una universidad, no debería afiliar con otra universidad porque no tendría cómo. Pero bueno, a veces hay contratos a tiempo parcial con horas de investigación, como he mencionado, que sería posible en esos casos, ¿no? Hay una pregunta ahí de Elena Saona. Sí, Elena menciona que sí, a veces llama la atención que un investigador publique 11 artículos al año y menciona si es posible ello. Creo que se refiere al gráfico que compartiste. Ujú. Sí, sí, sí es posible, pero depende del área de la ciencia. O sea, en medicina normalmente se puede publicar más de 7, más de 5, más de 10, dependiendo. ¿Por qué digo dependiendo? Depende de si tienes financiamiento, si tienes grupo de investigación, si tienes tesistas, o sea, tienen que confluir muchas cosas. Por ejemplo, yo actualmente, ahorita, yo ya le bajé un poquito porque no he tenido mucho tiempo, tengo 5 artículos. ¿Puedo publicar más? Sí, pero no me va a dar tiempo. Lo más probable es que mis artículos se publican el próximo año. ¿Tengo financiamiento? Sí. ¿Tengo grupo de investigación? Sí. ¿Tengo tesistas? Sí, pero los tesistas dependen también de lo que uno, cómo los oriente, de la velocidad que tengan ellos y del tipo documental. ¿De qué también, por qué digo que también es posible? Mucha gente publica congresos y eso también es importante de recalcar. Un congreso no es lo mismo que un artículo y eso lo he mencionado anteriormente. Un congreso puede tener o un resumen de congreso o un artículo de congreso en extenso, puede tener 1000 palabras. Y eso no es lo mismo que un artículo que puede tener 3000, 5000 palabras, dependiendo, ¿no? Entonces, mi respuesta para ser concreto sería, depende del área de la ciencia. Si un filósofo tiene 10 artículos, sospecha. Si es de la noche a la mañana, ha pasado de 2 a 10, sospecha. Habrá que averiguar el por qué. De repente ha ganado fondos externos, de repente todos sus artículos son congresos o peor, hay un caso bien, bien feito donde es editor invitado y todos sus artículos están en la misma revista y en el mismo número. O peor, eres editor invitado de un libro y de 50 capítulos eres autor de 10 capítulos. Entonces, ahí viene el tema también de la ética. ¿Es factible ser editor y publicar en la misma revista? No necesariamente. Eso es endogenia o endogamia editorial también, ¿no? Gracias, Josmel.